Listo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente mañana, excelente tarde, excelente noche. Todo depende de la parte en el universo en el que estén ubicados y donde nos estén viendo o escuchando. Aquí estamos nuevamente un día más o un día menos. Todo depende de cómo lo veamos todos. Hablaremos un poco hoy de importaciones, algo de impuestos, algo de aduanas, prohibiciones, restricciones, proteccionismo de los países en cuanto a productos externos. Hola, Dianis 2954, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escribes, Dianis? ¿Y a qué te dedicas? El tema de las importaciones es muy limitado en cuanto a la ubicación, en cuanto a el país. Cada país, digamos que cada país maneja su propia reglamentación. Muchos, o en su gran mayoría, los países tienden a ser muy proteccionistas. Solo quieren que ingrese lo que ellos no producen, por así decirlo, o lo que sale en buen precio o lo que es mejor producirlo afuera, digamos que permiten que ingrese al país. En estos temas se ve mucho monopolio. Las grandes empresas, digamos que para nadie es un secreto que estas controlan el gobierno. Por lo general hay un presidente, un primer ministro o, bueno, alguien que está a cargo, pero esa persona que está a cargo debe favores o hay ciertas personas como los empresarios son los que en cierta forma controlan los gobiernos, los manipulan, por así decirlo. Y en el caso de las exportaciones, pues no es la excepción. Muchas veces digamos que no se puede decir que se prohíbe, pero sí se restringe. Se colocan muchos peros. El caso de los textiles, por así decirlo, ya sea ropa o sean zapatos o telas, la gran mayoría de países tienden a ser proteccionistas. Le tienen mucho miedo, temor a China. China se ha convertido en el fabricante del mundo. China se fabrica de todo y a unos costos supremamente bajos. No sé cómo lo hacen, no sé cómo funcionan, pero los costos son muy bajos en comparación con productos en otros países. Es más, muchas empresas que están ya situadas en alguna ciudad, en algún país, empresas grandes, multinacionales, tienden a trasladar las fábricas a China o a encargar su trabajo a los chinos. Ellos son los que hacen ropa, textiles de marca, zapatos de marca y colocan la etiqueta o el logo de la marca reconocida, por así decirlo. Entonces ellos son los encargados. Digamos que ellos fabrican una baja calidad, media calidad y alta calidad. Lo que usted desee, lo que usted quiera, ellos lo producen. Ya sea en ropa, vehículos, maquinaria, cualquier cosa. Fabrican de todo a muy buenos precios. Y ya como son marcas constituidas, marcas de gran reconocimiento mundial que no vamos a nombrar, pues imagínense el nivel de rentabilidad que estas marcas tienen. La ganancia es muy pero muy elevada. El tema es que también el problema también es que se dan las réplicas. Porque el mismo fabricante que fabrica el producto original también tiene, por así decirlo, como una empresa alterna para fabricar réplicas de ese mismo producto. Entonces se ha convertido también en un dolor de cabeza, por así decirlo, para las grandes marcas porque copian sus modelos y salen a precios supremamente bajos. Danset nos pregunta, ¿cómo afecta la compra de ropa en el extranjero a la economía local? Pues en sí la afectación es alta.
si le preguntamos a los empresarios, ¿no? Eh, si yo soy fabricante, por decir, de chaquetas acá en Colombia o en cualquier país y ingresa mercancía a un precio más bajo, pues desde luego que mis prendas, mis chaquetas ya no se van a vender. O tendré que bajar los precios de mis productos, entonces se afecta la rentabilidad. Pero también es un gana-gana para el comprador de a pie, porque puede escoger entre la prenda nacional o la prenda extranjera. Y ya entra a competir, entra una competencia en dichos productos y el que tenga el mejor precio, calidad de producto, pues es el que abarca el mercado. Entonces, pues digamos que tanto unos como otros ganan. Al Estado no le gusta mucho esa parte cuando el empresario es amigo del gobierno. Entonces lo que hacen es prohibir o restringir, colocar muchos impuestos. Por lo general esas prohibiciones van es con impuestos por detrás. Van cobrando un arancel supremamente elevado, el impuesto al valor agregado también. En ocasiones se exige ciertas etiquetas, ciertas características del producto. Se exigen muchas cosas, digamos que se colocan muchas trabas para las empresas o la persona que está importando no lo puede hacer, que lo deje de hacer y que compre el producto nacional. Pero eso también es un problema, porque entonces el fabricante nacional lo que hace es elevar los costos y va creando un monopolio o crea un monopolio. Como es prohibido traer ciertas cosas, entonces yo fabrico y yo las comercializo al precio que a mí se me antoje. Entonces tampoco es muy justo que digamos. Por acá nos preguntan que el volumen está un poco bajo. No sé si ahí de pronto nos escuchan mejor. Intentémoslo a ver. Como les comentaba, los impuestos, los aranceles son pues, extremadamente elevados. Eso hace que los productos no ingresen. Y cuando se requieren ciertos productos con ciertas características, entonces los aranceles o los impuestos se bajan. Simplemente como para que ingrese harto producto del que no tenemos. Eso ocurre en todos los países. Todos los países tienden a ser proteccionistas. Digamos que cubren mucho su mercado nacional y protegen sus fábricas nacionales para que no ingrese producto de otros sitios. Pues digamos que hay países que se les facilita el tema textil, hay otros países que se les facilita lo que es producir alimentos a bajo costo, ya sea arroz, ya sea papa, maíz, sorgo. Entonces, si ellos tienen ventaja con respecto a otros, pues lo que hacen es llenar el mercado y abastecer por completo dichas zonas para obtener más ganancia. Pero pues el grande de todo este tema en estos momentos me atrevería a decir que China. China es el que abarca mercado tanto de alimentos, textiles, maquinaria, vehículos. Ellos abarcan un mercado inmenso. En cuanto a documentación para traer ropa o textiles, como les comento, cada país tiene sus peros. Dependiendo del tipo de textil que se importe, que se traiga, pues se van a colocar una restricción. Entonces, si son zapatos, requieren una etiqueta especial. La persona tiene que estar registrado ante una entidad como tal para poder hacer el proceso de importación. En cuanto a los textiles también es muy similar, también se requiere una etiqueta y se requiere estar registrado. ¿Para qué el registro? Para que pues digamos que el mismo gobierno pueda visualizar qué personas se están dedicando a este tema, cuántas importaciones están llegando. Digamos que ellos van haciendo cuentas ahí internamente
Esos son los indicadores que se manejan como tal. Cada país maneja su forma, sus entidades para llevar el inventario de cuántas prendas ingresan al país. Sin embargo, el contrabando es impresionante. Eso ingresa, yo creo que es una enfermedad en todos los países. Entre más, pónganle cuidado, entre más restricciones coloque el Estado, más prohibiciones, mayor va a ser el contrabando. Porque eso sí ya está comprobado. Entre usted más restricciones coloque de algún producto, ese producto ingresa en un volumen increíble. ¿Por dónde ingresa? Pues ya no sé, eso tienen muchas formas, caminos, trochas, eh, en los mismos aviones, por así decirlo, los mismos funcionarios de ciertas entidades que regulan y que restringen esas importaciones, pues digamos que ellos también se prestan para hacer esos favores, por así decirlo. Eso no es nuevo ni es desconocimiento en ninguna parte del mundo. En todas partes ocurre lo mismo. Siempre el contrabando ingresa de alguna forma. Que hay productos que tienen más restricciones que otras. Por decir, en cuanto al tema de alimentos, es muy restringido. Los alimentos, si están en algún negocio de alimentos, ya sean bebidas, es lo que sea en cuanto a cereales o comidas procesadas, van a tener demasiados problemas en las aduanas, demasiadas limitaciones. Tanto es que las empresas grandes que están involucradas en este negocio prefieren abrir una planta en el país de destino donde van a empezar sus procesos. Prefieren abrir planta y fabricar el producto ahí que desgastarse con todo el tema de la importación, todo el tema del papeleo, porque los registros y el proceso es muy costoso. Sale más económico fabricar en el país en el que se va a comercializar, a menos que sea un país europeo o ciertos países que la mano de obra es muy costosa, ahí sí les doy la razón. Pero por lo general, estas grandes fábricas de estas empresas se ubican en países eh, muy económicos, donde la mano de obra es muy barata y donde pueden en cierta forma manipular al Estado, ya sea con negociaciones que se hagan, porque pues estos gobiernos y estos países necesitan esa inversión, necesitan que ingrese dinero de afuera. ¿Y cómo lo hacen? Pues colocando regulaciones favorables para estas empresas. Que de pronto los empleados trabajen 10 horas, 12 horas diarias. Sí, o sea que ya no hay una hora de almuerzo, sino media hora de almuerzo. Cosas así. Muchos privilegios, donde el salario mínimo es muy bajo. Entonces es muy económico fabricar en ciertos países. Digamos que las prohibiciones son similares a las restricciones. En ningún país se puede decir que se prohíba fabricar ciertas cosas, pero sí se restringe. Se colocan muchas reglas para poder importar. Entonces termina siendo una prohibición. Que digan que no, que es una restricción y que tienen que cumplir con esta documentación para poder llevar el producto, pues prácticamente tiende a ser una prohibición. Y eso pues se regula con los aranceles. Usted puede colocar un costo de arancel supremamente elevado en aduana, del 10, 20, 30, 40, 50%. Entonces ya no es viable para ningún empresario, para ningún ciudadano hacer esa compra porque le va a salir muy costoso, muy elevado el precio. Entonces ahí ya no es nada viable eh, traer esos productos, traer esos artículos. En ocasiones sale más económico viajar al país donde se fabrica dicho artículo y traerlo. Sale más barato que pagar los fletes y pagar el proceso de aduana. Recuerden que en el equipaje pues se cuenta con cierto peso y cierto espacio
para poder movilizarse. Y si no son muchos los productos, pues uno podría ir a Europa, Norteamérica, a China y trae lo que necesita. De pronto, si es una máquina muy costosa y es pequeña, pues se puede hacer el viaje, hace un paseo y pues trae su producto. Que desde luego no le van a dejar traer muchos artículos porque eso es limitado. Digamos que la aduana al momento de revisar es la que decide si pasa o no pasa. Pero pues eso es muy común, que se viaje a cierto sitio y se compren artículos y que los traiga uno al país de residencia. Pero pues es un poco complejo porque los pasajes aéreos también son costosos. A menos que usted tenga que viajar, no sé, que sea un piloto, por así decirlo, y que su trabajo sea viajar por todo el mundo. Ahí es muy práctico porque usted viaja y compra sus cosas en no sé qué, en Alemania, Francia y vuelve otra vez a su país de destino, vende los artículos o si son regalos, pues entrega los regalos y sigue haciendo el proceso repitiéndolo una y mil veces. O sea, estas personas que viven en constantes viajes por todo el mundo se les facilita mucho llevar o transportar ciertos productos. Los acuerdos, ¿cómo influyen los acuerdos comerciales en las importaciones? Pues los acuerdos son importantes. Digamos que cada país hace sus negociaciones con sus pares, ¿no? Con los que son amigos, por así decirlo. Pero uno analiza y pocos países tienen como acuerdos comerciales con China, que es el grande en fábricas. Por lo general se hacen acuerdos comerciales. En el caso, no sé, se manejan acuerdos con Estados Unidos. Cada país tiene como su grupito de hacer negocios. Pero digamos que cuando los países son muy similares, los productos que se fabrican o que se producen tienden a ser muy similares. Entonces no tiene gracia si yo fabrico chaquetas y mi país vecino con el que yo tengo un acuerdo también fabrica chaquetas, pues no tiene lógica. Por lo general, las grandes potencias son los que fabrican y hay unas reducciones en temas de impuestos al momento que ingresa la mercancía al país, desde luego. Pero pues hay que estudiar un poco qué productos y qué artículos tienden a ser favorables. Eso varía mucho, varía de cada región, de cada país. Cada zona tiene su reglamentación y tiene su forma de ser proteccionista. Porque en últimas es eso, ser proteccionista y proteger el mercado local. Pero como les comentaba, el problema es que ahí empiezan los monopolios. Y entonces el gobierno protege esos monopolios. O si el Estado, por decir, la familia del gobernante, del presidente, tiene alguna fábrica, qué sé yo, de azúcar, pues lo que hace ese gobernante es proteger esa fábrica y prohibir, por así decirlo, que ingresen ese tipo de productos. Y entonces el mercado nacional se vuelve un negocio para las pocas empresas que están en ese rubro. Entonces imagínense, siempre hay opciones y siempre es manipulable todo el tema. Entonces el tema de los acuerdos se aprovecha, pero por lo general cuando se hacen esos acuerdos son puras negociaciones de los grandes. Negociaciones tanto del Estado como de los empresarios. Es eso. Es llegar a una negociación y llegar a un acuerdo de ellos. Entonces siempre va a favorecer a estas partes. Digamos que a los pequeños o a los consumidores no les toca nada de eso. Siempre los grandes son los que llevan la ventaja. Y por lo general se hacen esos acuerdos, siempre se involucran años, ¿no? Entonces como que en 5 años se va a colocar arancel cero para X producto. Digamos que entonces las empresas que están en ese negocio tienen ese plazo para, para mejorar, para avanzar en su producción, para automatizar sus productos. Pero pues casi no, pocas veces ocurre.
Por lo general pasan los 5 años y no se ha hecho gran cosa. Y entonces el país potencia, la gran potencia, viene e invade estos mercados pequeños con sus productos. Al fin y al cabo es una negociación y por lo general alguien tiene que ganar o alguien gana más que el otro. Y por lo general el país más grande, el que es más fuerte, pues gana sobre el más débil. Eso siempre pasa y es lo normal, por así decirlo. ¿Qué impuestos se cobran? Pues digamos que se cobra el impuesto al valor agregado y se cobra también el arancel, que son diferentes, ¿no? Pero a eso sumémosle cuando se quieren colocar restricciones, sumémosle certificados. El Estado es libre de solicitar certificados adicionales como certificados de origen, como registros en cuanto a los alimentos, pues registros INVIMAS y demás. Si es vehículos, por ejemplo, a los vehículos se les pide el tema de la tecnomecánica, el tema de la emisión de gases. Hay, por ejemplo, vehículos en la Unión Europea que es prohibido venderlos, o sea, no cumplen con los lineamientos de seguridad. Pero en otros países como América o Sudamérica, esos vehículos pasan sin ningún problema. Entonces eso es un poco injusto. En algunos países se reciben y en otros no se reciben. Lo mismo pasa con la maquinaria. Hay cierta maquinaria que en algunos países se puede entrar sin mayor inconveniente, pero en otros países se colocan muchos registros, muchos problemas. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, importarla, llevarla, tiene que sacar cierta documentación en ciertas entidades del Estado, vistos buenos y todo lo que tenga que ver con el consumo, con la piel, que en cierta forma afecte. Ahora está de moda el tema del medio ambiente, entonces cualquier máquina, aparato o equipo que afecte el medio ambiente, pues inmediatamente tiene que certificarse, tienen que traer certificados. Hay algunas empresas como Bureau Veritas, si no me equivoco, ellos emiten certificados internacionales. Entonces en algunos países se solicita esa certificación para poder ingresar el producto. Bueno, estos días compré una escalera y me causó curiosidad que la escalera trae un certificado internacional. Es decir, para poder ingresar al país se debe de certificar, si no, no pueden ingresar. ¿Cómo afectan los aranceles a los precios a los productos textiles? Pues eso es una afectación terrible, podríamos decir. Porque supongamos que un producto en China cuesta $5 y si lo traemos aquí, a América, el producto automáticamente pasa a costar 10 dólares, perdón, o $15. Por lo general tiende a costar el doble del precio que cuesta en origen. Si quiere hagan la tarea, verifiquen por ejemplo en las grandes plataformas chinas como Alibaba, verifiquen un producto, una camisa, un par de zapatos, verifiquen lo que cuesta allá y lo que cuesta acá en Colombia. Pueden acá en los países de América pueden entrar al referente de acá de América, que es Mercado Libre, y buscar un zapato similar o una camisa similar y se podrán dar cuenta lo que afecta, lo que eleva ese costo, el tema de los impuestos. Y básicamente son impuestos. O sea, si allá cuesta $5, el empresario traer ese producto le puede costar $10 o $12. Más la ganancia que le va a aplicar al producto, más la comisión que cobra la plataforma para vender el producto. Entonces, en últimas, ese artículo de $5 puede terminar costando o vendiéndose en América en $20, $25. Imagínense la afectación. Si no hubieran tantas trabas, si no existieran tantos impuestos y tantas reglamentaciones, ese producto que allá cuesta $5, aquí se podría vender en $8, $10.
y digamos que es favorable para el consumidor final, porque va a adquirir un producto económico. Y más en la zona de América o América Latina, que se importa todo, prácticamente todo lo que es tecnología, todo lo que son textiles, zapatos, maquinaria, es decir, todo se trae de afuera. Digamos que en América somos fuertes en los productos no procesados, los llamados commodities o alimentos. Acá somos fuertes con el maíz, con aguacate, con el arroz, con todo ese tema. Carbón, qué sé yo. Pero entonces ya los productos que son procesados, todo se importa, todo se trae de afuera. Y al momento que pasa por la aduana, pues tiene que pagar impuestos y demasiadas reglamentaciones, demasiado proceso. Eso en cuanto a los textiles se elevan mucho. El costo de los textiles es muy elevado acá en América. Mientras que en Asia, en la India, esos mismos productos, o sea, no productos similares, los mismos productos pueden costar la mitad menos. Entonces, pues no sé qué tan favorable sea que el ciudadano de a pie termine pagando tanto. Lo que son los impuestos, el gobierno se lleva una tajada grande en tema de la tributación. O sea, si usted quiere hacer el proceso, tiene que pagar impuestos. Así de sencillo. Entonces, pero en sí el empresario, por así decirlo, no, lo que hace es recaudar. Lo que hace es elevar el costo del producto lo que más pueda. Él tiene que sacar su ganancia, él tendrá su ganancia. Entonces él saca su rentabilidad y le aplica los impuestos, el recaudo al consumidor final. Y el pueblo es el que termina pagando esos elevados costos porque pues no hay de otra. Alguien tiene que pagar por eso. Impuestos, prohibiciones, proteccionismo, bueno, los monopolios, eso sí creo que están por todos lados. Eso en todos los países hay monopolio del cemento, monopolio de los pañales, monopolio del jabón, monopolio de la gaseosa, monopolio de la cerveza. Hay países que el monopolio en cuanto a los licores, lo que son los licores y los cigarrillos, pagan una tributación increíble. Es decir, el precio de los impuestos duplica o triplica el precio del producto. Es muy elevado, ya que son productos que pues se les considera perjudiciales para la salud, o sea, son dañinos para la salud. Entonces estos productos, la bebida, el alcohol, paga un impuesto. Y es curioso porque cuando entras a mirar el tema del arancel, eh, ciertos países cobran por el volumen de alcohol. Es decir, entre mayor volumen tenga de alcohol, más impuestos pagan. Por lo general los impuestos se cancelan dependiendo del valor del artículo. Si el artículo cuesta $10, pues paga el 10%, 15% de impuesto. Pero en el tema de los licores, el impuesto es diferente. Se paga es por el alcohol que traiga el líquido. Entonces, imagínense los tequilas, el whisky, son bebidas. Por eso es que en los supermercados lo que es el whisky importado es supremamente costoso. Una botella de tequila que, no sé, en México, que son los grandes fabricantes de tequila, puede costar $50. No, menos, coloquémosle $20. En otro país donde no se fabrique o donde se importe esa misma botella de tequila, puede estar valiendo $100, $200. Entonces el precio es muy elevado. Si tienen algún amigo que los visite de dichas zonas, encarguen una botella de tequila o encarguen una botella de whisky para que esta persona la lleve en el equipaje y pues no tenga que pagar tanta tributación. Si usted ingresa a plataformas digitales a hacer la compra, pues le saldrá con impuestos
supremamente elevado. Porque tiene que pagar los impuestos allá de origen, o sea, los impuestos que se generan allá en el país. Y al momento que ingresa al país donde ustedes están, pues va a pagar nuevamente otra tributación o otros impuestos. Entonces eso hace que el producto cueste 3 o 4 veces más de lo que saldría en realidad. Por eso el alcohol, los cigarrillos pasa lo mismo. Y uno de los productos que más se falsifica a nivel internacional son los cigarrillos. Hay, no sé, grandes contenedores, barcos traficando el tema de los cigarrillos. Porque pagan muchos impuestos. La tributación de estos productos es muy elevada. Y siempre que el gobierno coloque restricciones, siempre entonces va a salir como un negocio alterno al contrabando. Desde que le coloquen impuestos, inmediatamente está el contrabando ahí presente. Que otros productos así como que cobran muchos impuestos? Los vehículos también pagan. Pues no es tanto el porcentaje de impuestos en los vehículos, sino que pues el costo de un carro es elevado. Entonces se lleva también una buena tajada a la sola tributación. Muchas fábricas prefieren traer desarmado el vehículo, ya que si está así, pues pagan menos impuestos porque ingresa por partes y estas partes no están tan elevados el tema de la tributación. Pero si usted va a importar el carro completo, ya terminado, y que ojalá sea un McLaren, que sea un Ferrari, uff, el impuesto que va a pagar es supremamente elevado. En algún momento hay una mafia por ahí que estaban nacionalizando vehículos, traían vehículos de alta gama y tenían el contacto, tenían la forma de hacerlos pasar como un vehículo de bajo costo. Y claro, la plata que se ahorraban ahí era impresionante, pero ya era una empresa, era todo un grupo que estaban haciendo eso y que estaban pues evadiendo, por así decirlo, el impuesto a esos vehículos. Y era mucha la plata que se ahorraba. También pasó con camionetas Toyotas. Hay una Toyota especial que se fabrica con unas variables muy específicas para que tengan un alto rendimiento en los desiertos. Estos vehículos solo se mueven en desierto, entonces tienen unas características, pero tienen también un costo supremamente elevado, son muy costosas. Y hay países donde se importan esas camionetas y se pasan como vehículos, como una Toyota normal, sin mayores características. Pero eso siempre, las aduanas siempre están detrás de eso y ahora con todo lo que está digitalizado, digamos que es importante el modelo, la referencia y en un minuto se puede corroborar dicha información con el fabricante. Se puede verificar información en Europa, en Asia, en Australia. Eh, digamos que es un tema de trabajo y sí se puede hacer obviamente y se puede eh, coordinar toda esa protección con las entidades estatales, porque pues siempre el Estado es el que está ahí presente. Y los países que están expuestos a fronteras muy extensas, pues es muy complicado controlar el tema del ingreso de mercancías. Otra historia cuentan los países que son islas. Cuando usted es una isla, pues digamos que es más fácil controlar quién ingresa y quién sale. Pero cuando usted tiene ingreso marítimo, tiene ingreso aéreo, tiene ingreso terrestre, controlar fronteras es muy complicado. Además que digamos que no está prohibido cruzar una frontera, ¿no? Hay ciertas restricciones. Pero digamos que un ciudadano de a pie, ese ha sido como el dolor de cabeza del tío San, que ingresa gente por la frontera de manera impresionante. Y es como una hipocresía, ¿no? Porque en los tratados internacionales y en los reglamentos internacionales, por así decirlo, no se prohíbe que usted, o sea, no se puede prohibir que usted entre a un país.
Si usted va de paso por tierra, usted puede pasar sin problema. O sea, usted no tienen por qué prohibirle que ingrese. O sea, no hay barreras, no deberían de haber límites. Y en tratados internacionales se especifica eso. Pero ya como en tratados locales, la reglamentación es diferente. Digamos que no le prohíben entonces que usted ingrese al país, pero le solicitan cierta documentación. Y pues cierta documentación que usted no tiene, porque pues por algo está saliendo de su país que está en quiebra y se está buscando otra opción en otro lado. Entonces usted salió sin documentación, salió amenazado, salió a la carrera, pues entonces usted sale sin esa documentación y llega a la frontera y la aduana le dice no, no puede pasar porque necesito que me traiga esto, que traiga lo otro, que traiga documentación. Y digamos que internacionalmente eso no debería de ocurrir, no debería pasar. Pero pues localmente sucede. Entonces ahí sí, tristemente es la realidad. No hay otra opción. Y pues lo de salir de los países y todo eso no es nuevo. Siempre ha existido. Eso lleva años. La gente lleva años migrando, ya sea por la guerra, sea por un tema de conocer. Pero pues siempre el ser humano ha tenido como la curiosidad desde antes de los vikingos de llegar a otros pueblos, de invadir otros pueblos, de saquear otros pueblos, de trabajar en otras ciudades, en otros pueblos, en otros países. Entonces el ser humano siempre ha tenido esa fascinación. Y pues está bien, ¿no? El problema es que ahora es muy costoso viajar, aunque es más fácil, ¿no? Porque usted en 1 hora, 2 horas ya está en otro país. Pero pues si lo dejan ingresar, si no lo dejan ingresar, pues debe buscar países semejantes al suyo, al donde usted vive, para que le dejen entrar y no le prohíban. Pero si usted va a viajar a cierta zona donde pues no es bienvenido, no lo van a dejar ingresar por nada del mundo y tendrá que devolverse o ingresar ilegal, porque pues eso es lo que está de moda, ingresar ilegal. Listo amigos, quedamos ahí pendientes, cualquier cosa mañana continuamos con el tema y avanzamos ya sea de este tema o de algún tema similar.